7 de la mañana con 29 minutos y aquí ya, como todos los miércoles, está la mesa de expertos en opinión pública. Roy Campos, presidente de Consulta Vitazzi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Javier Márquez, ¿qué tal? Oráculos. Jorge, buen día. ¿Cómo estás? De Laredo, y Paco Abundis de Parametría. Les quiero presentar algo que es sobre el comportamiento. O sea, ¿qué se está hablando en estos momentos de los secretarios de Estado del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador en medios electrónicos? Porque después quiero hablar con ustedes sobre el gabinete. No sé si tengamos ya listo el tracking que nos proporciona Intelite, porque es en tiempo real. Y esto lo que nos habla es qué es lo que está discutiendo. Y sí es cierto que este tracking tiene pues aspectos muy subjetivos, como por ejemplo quiénes son los de mayor reconocimiento de nombre, donde a veces no tienen que hablar y la gente los tiene en la cabeza, o los medios de comunicación, o en ocasiones porque aparecen en algún momento. Pero antes de verlo, y ahorita ya se los colocamos, yo les quiero preguntar, si ustedes podrían recordar el nombre de todos los secretarios de Estado. No nos hagas eso. No los voy a exhibir de ninguna manera, pero... ¿Quieres los de este gabinete? Ya ocurrió. Me podrían decir el del presidente Adolfo Ruiz Cortines, pero me refería yo mucho a este gabinete. Es 6, 7 y ya. Son los mismos. Vamos a ver el tracking para ver de estos 6, 7, pues realmente son los que están permanentemente en el ánimo de los medios de comunicación, en la discusión. Ahí, por ejemplo, ayer Marcelo Ebrard estuvo en la Sociedad de las Américas, la Sociedad de las Américas está en Nueva York, pero estuvo en Washington, tengo entendido, y ahí hubo una reunión de la Sociedad de las Américas, y aquí es lo que tenemos. Marcelo Ebrard, que de cualquier manera, hable o no hable, siempre aparece ahí. También a quien siempre aparece ahí es la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Ahí, dependiendo de cómo están, de qué tipo de participación tengan, aparecen algunos funcionarios. Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda, también es una persona muy recurrente, y sobre todo en las últimas semanas y lo que viene todavía por delante. Jiménez Espriu siempre está, aunque por las malas razones, presente en todo este tipo de manejo de información. Nosotros vemos a través de este tracking cómo se van moviendo, y hay personas que ni se conocen. Les vamos a pedir que nos señalen, por ejemplo, uno de los quien está allá en la parte negativa, al final de esta línea, que no tenemos idea quién es. Fíjense, Josefa González Blanco. ¿Sabe alguien qué hace ella en el gabinete? Es Sebarnat. Sí, es famosa por los aluches, ¿no? Los aluches y por el oro que grita Goya, sí. Que grita una Goya a los Pumas, pero fuera de eso prácticamente nada. Y como ella, muchos otros funcionarios del gobierno del presidente López Obrador. Agricultura, por ejemplo. Villalobos. El secretario Villalobos, el secretario de Salud, que es alguien tan importante, Jorge Alcocer. Algunos, sí, Roy ya se está acordando. Pero aquí, ¿a dónde voy? Que un presidente, aunque tenga 80, 60% de aprobación, pues no puede estar todo el tiempo cargando con su equipo. Yo lo que les pregunto es, ¿qué tanto el gabinete del presidente López Obrador y cuántos realmente lo están ayudando a gobernar? ¿Tú qué piensas? Yo creo que son dos dimensiones, Ray. Una es el cargo que ocupa, y a veces hay gente que es visible por el cargo que ocupa, pero yo creo que la mayor parte de las figuras públicas de este gabinete que lo son, o sea, que tienen niveles de conocimiento alto, ya lo tenían previo a ser parte de este gabinete. Léase, tú pusiste el ejemplo de Marcelo Ebrard, no hablaste de Bartlett, pero sería otro caso, que alguien que ha estado en la vida pública de hace mucho tiempo. Gabinete ampliado. Germán Martínez, ampliado. Es decir, el reconocimiento de nombre de la mayor parte de esas figuras les precede a los cargos que ocupan. De hecho, yo casi te diría, sería para analizar, que a Marcelo Ebrard lo conocen más a él que el cargo que ocupa hoy.
De acuerdo, de acuerdo. ¿no? Pero casi sea alguien como Esteban Moctezuma, por ejemplo, creo que tiene ambos componentes, una Secretaría de Estado importante más un conocimiento de nombre de alguien que lleva en la vida pública 30 años y luego si le dedican columnas políticas, pues lo hacen más visible, ¿no? Ahora, ciertamente las secretarías ya no son las plataformas mediáticas que fueron en el pasado, básicamente porque tienes un presidente que concentra toda la atención mediática, ¿no? Entonces también es cierto que... Pero un presidente necesita una primera línea muy fuerte, ¿no? Porque si no, todo lo bueno está muy bien. Y aunque trabaje un gabinete, lo bueno va para el presidente, pero cuando es lo malo, va directo al presidente. No, sin duda, pero el estilo personal no ha sido ese de delegar y dar los espacios. Por ejemplo, una figura que tradicionalmente estaba presente eran los famosos gabinetes, ¿no? Que había el gabinete económico, social, el de desarrollo social, etcétera, etcétera, y estaba estructurado y había cabezas de sector. El sexenio pasado, bueno, había dos cabezas muy claras, o tres, algunos decían, ¿no? Tú escribiste la presidencia tripartita, ¿no? Que era la oficina de la presidencia con... Donde el único que era presidente era Enrique Peña Nieto, ¿no? Osorio, Videgaray. Hoy día no tenemos eso, ¿no? Ni tanto desde la parte institucional de que las secretarías sean esta plataforma, ni tampoco como está estructurado, ¿no? Se habla mucho del gabinete de seguridad, pero pues es como sabemos quiénes están, pero no tienen tanta presencia mediática, salvo cuando se las da el presidente en las mañaneras. A ver, este estilo de López Obrador es el mismo que utilizó en las mañaneras como jefe de gobierno. De hecho, si te acuerdas de su gabinete de jefe de gobierno, solo ecología, Claudia Sheinbaum, seguridad, Marcelo Ebrard, pero el resto él era su secretario de obras, él era su secretario de todo. De finanzas. Pero Encinas también tenía protagonismo. No, y Batis, de gobierno, etcétera. No, pero eran los dos principales. Si le hacías una pregunta de seguridad, al rato Ebrard. Un debate sobre la ecología del segundo piso es Sheinbaum era la que daba la cara, que son personajes que ahí siguen. Pero hoy en día tiene el problema de que se está volviendo vocero de malas noticias cuando tiene secretarios que lo deben hacer. A ver, él no tenía por qué estar contestando si el crecimiento económico que reporta el INEGI es bueno o malo. Ay, mándalo con Ursúa, que Ursúa explique. Sí, no se puede asociar el presidente Con todo. con las malas noticias. Con las malas, que era lo que hacía, delegaba en Ebrard lo malo. Él aquí asume los datos de las malas noticias y se pone a explicar diciendo que él tiene otros datos, que lo delegue. Yo creo que está mal que sea vocero de las malas noticias. Y eso, para eso tiene secretarios. Y por eso no se conocen, porque él es vocero de todos los temas del país. ¿Y no es también un poco en demérito del crecimiento de la imagen de los colaboradores? Que los regañes, que Los los desmientas. desmientas, que digas, no, eso no. Entonces, bueno, como que no quieren asomar la cabeza porque no se quieren exponer a una rectificación pública. Pero es difícil que ellos tengan que decidir si se exponen o no. Es más bien yo creo que el presidente el que les dice Claro. vas o no. Bueno, sí, pero Ahora, a mí me Como puede maestro de decir- ceremonia, ¿no? Dice, ahora te toca. Y digo, sin duda, creo que la estrategia de López Obrador en lo que tiene que ver con el gabinete sí ha sido un poco de bajo perfil del gabinete, no tomar el papel que tiene. Solamente quisiera ponerlo en contexto en opinión pública. La verdad es que tampoco en sexenios anteriores los secretarios de Estado son conocidos, ¿no? Tiene un nivel de conocimiento muy bajo. Quizás en este, fuera de dos, aumentamos la lista nosotros, pero quizás ¿no? porque estamos un poco más informados y atentos a los asuntos públicos. Pero fuera de Marcelo Ebrard y Bartlett, la verdad es que los niveles de conocimiento, ni siquiera de Sánchez Cordero, que está en una secretaría importante, la verdad es que los niveles de conocimiento de todos los miembros del gabinete debe estar muy bajo. No solamente es el reconocimiento del nombre, sino tampoco lo que hacen. Si también frecuentemente hacemos evaluación de, oiga, ¿cómo piensa el trabajo de la Secretaría de Gobernación, de Salud, de Educación? La verdad es que también las personas no saben distinguir y generalmente califican el trabajo de los secretarios a partir de la etiqueta de la secretaría en la que están. Por ejemplo, salud, educación, gobernación. Ni siquiera están atentos al trabajo que están realizando, ¿no? Ahora, lo interesante también, no del gabinete, pero de las figuras públicas de esta administración, es que yo creo que alguien como, no sé,
Ricardo Monreal, ¿no? Tiene un nivel de conocimiento propio más allá de la posición que ocupa. Martí Batres, hoy día Mario Delgado, por ejemplo, los líderes de sus bancadas o de las cámaras son gente o Jacob es gente que usualmente no solía conocérsele tanto. Y eso es interesante porque hoy tiene un papel, creo yo, mediáticamente relevante. Es un hermoso acto fallido, bueno, a lo mejor no es un acto fallido, que dentro del gabinete incluyas la Secretaría de Asuntos Legislativos. No, por eso te decía, y la Secretaría de Asuntos Políticos. No, por eso puntualicé, como figuras públicas, no digo que sean parte de la administración. Ahora, es un buen cuestionamiento. Claro. ¿Cómo los vería la gente? Yo creo que sí existe, fuera de la organización formal del gobierno, una Secretaría de Asuntos Legislativos, que está, el secretario es el señor Monreal y el subsecretario es el señor Mario Delgado, porque el presidente les dice lo que tienen que hacer y ellos lo hacen, lo ejecutan. Y cuando algo sale mal, el propio Ricardo Monreal sale a los medios a decir, soy falible, me equivoqué, pero voy a corregir lo de la reforma educativa. Pero no un presidente, no el partido en el poder, sus líderes legislativos responden a ese proyecto. Siempre. Sí, Totalmente. sí, claro. Pero ahora se hace de una manera más visible y más cotidiana. Y mira, y es esto de la presentación de los secretarios. Yo recuerdo dos casos que ponen ejemplo de esto. En una ocasión, Marcelo Ebrard, la primera vez que tomó el podio en la mañanera, terminó después de mucho rato de hablar y dijo, bueno, ya voy a pararle aquí porque no quiero quitarle su escenario al señor presidente. Bueno, lo cual está muy bien. Pero cuando se presentan los lineamientos de comunicación social, el presidente le dice a Jesús Ramírez. ¿No? Es que ya ves que luego Puede ser una buena le dice a Jesús oportunidad. Ramírez, dice, a ver, ahora que él les explique, que venga aquí, que explique, para que vean lo que se siente. Así les dijo. Lo que se siente estar aquí gobernando. Cuando Es un acto de gobierno. Cuando no abrió la declaración. Sí, cuando se hicieron los lineamientos de política de comunicación. Ahora, ya que abrimos el abanico, digamos, de actores políticos, Exacto. Ahí. piensa, por ejemplo, en contraposición a otros tiempos, también están desaparecidos gobernadores, jefe de gobierno. O sea, la concentración mediática, digamos, en la figura de Andrés Manuel López Obrador también ha afectado o se refleja en que figuras que antaño tenían un posicionamiento, recordemos a Peña como gobernador del Estado de México, ya no digamos al jefe de gobierno, que eran opositores. Ahora esos también, digamos, tienen un perfil mucho más bajo. ¿Cómo impacta esto en términos de opinión pública? A ver, nada más, creo que es bueno el ejemplo de la administración anterior, porque tenemos dos casos de dos secretarios que fueron muy relevantes, pero en dos niveles. Para el Círculo Rojo estaba a la misma altura Videgaray que Osorio Chong, por ejemplo. Pero para la opinión pública eran dos casos absolutamente distintos. A Videgaray lo conocía muy poca gente durante mucho tiempo. Yo creo que el evento más relevante que tuvo es cuando trajo a Trump y no en buenos términos. Creció ahí su conocimiento. Pero el caso del exsecretario de Gobernación es interesante cómo tuvo una curva ascendente desde el principio de la administración. Y para cuando se hablaba de las candidaturas presidenciales, él ya estaba en los 80s. A diferencia de Videgaray, que nunca pasó de 50, 60. Y por eventos, ¿no? La huelga el diálogo que tuvo con los estudiantes del Politécnico. Exactamente, en ese tipo de eventos era esta idea de siempre el país está en crisis, entonces salía el secretario de Gobernación y hacía algo. Y es interesante porque el ex candidato a la presidencia, que tuvo un puesto muy relevante como secretario de Hacienda. En el caso de Mid, él empezó con un nivel de conocimiento, su candidatura con 20 puntos. Entonces, de pronto sí depende de un estilo personal de la secretaría, de la exposición que tengas, y yo creo que no podríamos hacer como, digamos, una generación de estas posiciones y estos personajes. Creo que depende mucho qué haces del puesto.
A ver, ¿cómo opera en la opinión pública? ¿Te parece una- En contra de López Obrador. Eso es muy importante. Eso es. Vamos a un corte y regresamos contigo, Roy. ¿Te parece bien? Soy ya las 7 de la mañana con 44 minutos. No se vaya porque aquí vamos a descubrir un misterio. 7 de la mañana con 51 minutos. Te interrumpí, Roy. Adelante. A ver, decías cómo operaba en la opinión pública esta desaparición mediática del gabinete, porque está centralizado todo, incluyendo gobernadores, como dice Jorge, en el presidente. Yo creo que opera mal. ¿Por qué? Porque tiene que asumir todos los problemas que pasan en este país, los tiene que asumir él. ¿Para qué es un gabinete? Pues que te sirva de escudo a muchas cosas, incluso para cambiarlos en caso necesario. Aquí, ¿cuál cambias si ni existen? O sea, los cambies o no los cambies no sirve de nada. Pero él ha tenido, por ejemplo, 2 veces ha tenido que dar disculpas, ofrecer disculpas, una a Felipe Calderón, la otra a Alfredo del Mazo, por culpa de alguien. O sea, no, una vez Algo back. que no había sucedido. ¿No? Porque el presidente, más bien, Andrés Manuel López Obrador, nunca pierde. Nunca pierde, nunca se equivoca. Y aquí sí, tuvo que decir, es falso que Felipe Calderón participa en unas empresas que le había dicho Bartlett, o es falso que Del Mazo era asesor por la del aeropuerto, que le dijo Jiménez Espriu. Ha tenido que decirle a Herrera, al subsecretario, 2 veces que está mal lo que está diciendo. Es decir, opera mal porque asume como equivocaciones de él cosas que no son de él. Ayer desmintió a Alfonso Durazo sobre el tema de la Guardia Nacional. Pero eso es muy diferente, digamos, al formato. Ese es más el estilo personal. Yo creo que los descalificaría aunque tuvieras un esquema súper institucionalizado. Creo que es más su estilo. Creo que donde se abre un mayor flanco es que se refleja pues, que hay muchos temas que no manejan, ¿no? O sea, de manera constante, y aquí se han documentado, en muchas ocasiones le hacen preguntas y simplemente no está informado. Y creo que es muy difícil. O sea, ustedes recuerdan claramente las famosas comparecencias de los años 80, 90. Es un verdadero trabajo de días preparar a un secretario de Estado para el escrutinio público o el escrutinio legislativo. Aquí con una diferencia, que un secretario lo van a interrogar sobre su materia. Pero al presidente le preguntan... a mí me sorprendió mucho que le preguntaran asuntos taumatúrgicos o del más allá, porque tuvo que hacer una definición de Estado sobre la condición de vida o muerte de Juan Gabriel. Entonces, hasta esos terrenos metafísicos tienen que llevar al presidente, o el presidente se deja llevar a terrenos metafísicos. Y como no sabemos si está vivo o está muerto, es amor eterno. Ahora, creo que también en una parte estamos mezclando lo que es discusión de círculo rojo otra vez con lo que está pasando allá abajo. O sea, honestamente, ahí va. Eso yo creo que la gente, a ver, según me le gusta a la gente. Le gusta que esté levantado cuando ellos se levanten. Sí. Diga lo que diga, perdón. Sí. Ya saber qué dijo y si lo dijo correctamente, si tener información o no, yo creo que ya es un nivel de análisis que en el promedio de la población, digo, lo medimos. ¿Cuánta gente sabe del concepto de conferencia mañanera? Y 2/3 partes del país. O sea, tampoco es que la gente está pegada al televisor a ver qué dice el señor. Es decir, yo no creo que haya, digamos, esos niveles de información, sobre todo porque son muy rápidos, son eventos muy rápidos, muy efímeros. No, incluso son anecdóticos. mediciones entre su propia base ven una caída ya de 80% en la atención, sí, en la audiencia. Sí, y esperar que estén atentos a... Es que muchas son, creo yo, incidentes, pero que en realidad no tienen mucha consecuencia. Ahora, tiene una consecuencia. Tú estás arrancando ya un tracking, Sí. que son como minas. Los tracking son como minas. Aquí llevamos, todos los días decimos, oigan, un tracking no es igual a una encuesta. O sea, no se confundan porque después pasa eso. Pero Se nota una caída. pero se nota la caída, y este tipo de situaciones, o lo que tú dices de cosas que no saben, eso sí se registra. No, además algo muy importante, por ejemplo, los inversionistas sí están siguiendo las mañaneras. Eso sí. O sea, cualquier cosa que diga... Claro que sí. Sí hay un interés profesional en algunos sectores que Sí. sí siguen esto de manera muy Algún puntual. comentario negativo sobre cualquier cosa regulatoria, etcétera, te puede mover. Digo, pasó si Ricardo Monreal mueve la bolsa con sus declaraciones de que iban a... Bueno, es que el que se contra las expone, comisiones. se expone. Sí.
Obviamente, ¿no? Ahora, esto que tú decías de que el tracking que tú has estado haciendo, se ve una caída. No sé si fuera más correcto decir se advierte un descenso. Sí, está bien. ¿No? O un regreso al promedio. Y ese descenso a mí me recuerda un poco la ingeniería de los romanos. ¿Cómo calculaban para hacer un acueducto? 2% de pendiente. Y con un 2% de pendiente llevabas el agua de aquí hasta donde quisieras. 2%. Si ese 2% se mantiene, pues entonces el descenso sí se convertirá al paso del tiempo en una caída. Es que lo llamativo del inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador es que inició Tan con un arriba. ascenso, ¿no? Con un ascenso. Primer trimestre Incluso fue todo para arriba. Pero Hay- tú mencionabas el otro día que mayo, abril es cuando Vicente Fox, que arrancó mejor, Cayó y Empezó a más o bajar. menos los mismos puntos. Así es. Y entonces no estamos viendo nada anómalo en No. este momento. bien, pensándolo también, Vicente Fox estuvo cayendo todo el primer año, ¿no? Todo el primer año Igual que fue Peña. pura caída de Fox, lo cual uno lo puede ver como caída, o como bien decía Jorge, llegar al nivel natural al que debería llegar durante el primer año. Está inflado por o luna y miel o apoyo de personas que no votaron por él. Quizás la caída de López Obrador deberíamos verlo menos como pérdida de apoyo, sino tal vez como Pérdida de expectativas. pérdida. O ajuste. Totalmente, ajuste. Que al final es lo que hacen los gobernantes, administran expectativas. Sí, claro. No, bueno, y cuando estás con esos niveles tan altos, digo, te puedes dar muchos lujos. Pues es lo que ha hecho, ha invertido mucho capital Ha en ciertas gastado su cosas. aprobación, la ha gastado. Ahora, hay Pero un poco- de nuevo, Sí. porque no tiene un equipo que lo ayude. Y sí me parece que durante todo este tiempo sí va a empezar a estar, va a estar Sí, disminuyendo sí, la sí. aprobación, Sí, sí. sin duda, ¿no? que Porque ya empieza. lo otro es que todavía no hay registros de mediciones en vivienda, porque entiendo que el tuyo es un tracking a mí me parece normal que en ese público esté cayendo. No me queda claro que esté cayendo en la población en general. No, está- Hay que- está hay que- cayendo. hay que la aprobación distinguir. también. También. A ver, la confianza del consumidor, Exacto. o sea, muchos indicadores es que va cayendo todo. O sea, no nomás es la aprobación. A ver, la economía, seguridad, confianza, hay muchos indicadores. Sí, de se baja. te están alineando Sí. todos los indicadores Sí. para un otoño complicado. Sí. Bueno, ya son las 7 de la mañana con 59 minutos. Paco Abundis, Muchas Joel gracias. Campos, Muchas adelante, gracias. Jorge, buen día. Right. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles, quién sabe con qué tipo de país, pero ya lo platicamos. Rafael Cardona, Muchas gracias. muy buen día. Muy buen día. Muy buen día a todos ustedes. Nos vemos mañana aquí a las 7 de la mañana en Foro TV de una manera estrictamente personal.